Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 7 de su materia en evaluación de desempeño. Pues hoy es nuestra penúltima sesión y pues vamos directo a cuál es nuestro objetivo general. El objetivo general de nuestra sesión del día de hoy es que al finalizar esta asignatura, ustedes se puedan cuestionar cuál es el proceso de administración de desempeño dentro del área de recursos humanos, que puedan conocer cuáles son los diferentes métodos de evaluación básicos que se pueden utilizar, todo esto con la finalidad de desarrollar todos los pasos para llevar a cabo la evaluación y sobre todo la parte fundamental, que es la retroalimentación del desempeño laboral. Este es nuestro temario. Hemos abordado 3 temas, que es la administración del desempeño, la evaluación del desempeño. Hemos hablado sobre cuáles son los métodos de evaluación básicos y ahora nos encontramos en nuestro tema número 4. El tema número 4 habla acerca de cuáles son los pasos dentro de la evaluación de desempeño, cómo es que se tiene que llevar a cabo. Y bueno, pues dentro de estos pasos en la evaluación de desempeño, los temas que vamos a abordar en esta sesión es la definición del puesto de trabajo, cómo impacta la evaluación de desempeño y sobre todo, un aspecto importante a considerar es cómo llevar a cabo una efectiva retroalimentación. Entonces, pues, bienvenidas, bienvenidos. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión. Antes de pasar a esto, me gustaría hacerles un breve resumen de la sesión anterior para que vayamos hilando los temas que hemos ido abordando. Y si recuerdan, en la sesión anterior yo les hacía mucho hincapié sobre la importancia de analizar y darnos cuenta que existen ciertos problemas ligados a la evaluación de desempeño, que sí los podemos evitar, porque en realidad sí podemos evitarlos, pero también tenemos que trabajarlos para evitar que causen implicaciones legales. Sabemos que las demandas legales de los colaboradores en ocasiones pueden ser el resultado de cuando se hacen evaluaciones negativas. Y es que por lo general las cortes requieren las siguientes condiciones para que una demanda pueda proceder por términos de evaluaciones negativas. Punto número 1 para que proceda es que el evaluador o los evaluadores deben tener un conocimiento personal del desempeño del empleado en el trabajo. Si ellos no saben qué hace o cómo lo hace, quiere decir que es una evaluación que no se hizo de manera adecuada, ¿no? Otro punto es el sistema, porque se debe tener un sistema que prevenga a un administrador de que dirija o controle la carrera de un subordinado. Se ha escuchado muchas veces que a veces que los líderes son quienes controlan cuándo ascienden de puesto, cuándo cambian, cuándo les hacen una mejora, una promoción, un bono. Muchas veces son estos líderes quienes controlan. Es por eso que tenemos que tener un sistema que prevenga de ello. También se debe contar con la evaluación de desempeño, que ésta sea revisada y sobre todo aprobada por un individuo o por un grupo de personas que estén dentro de la organización. Como hemos visto en esta asignatura, la evaluación de 360 grados ayuda muchísimo a eliminar este sesgo de que solo una persona evalúe, sino permite que más personas puedan evaluar, como es este comité, no solo el jefe inmediato. De esta manera podemos evitar una implicación legal. Y otra manera también de evitar estas demandas legales es que los sistemas de evaluación deben usar criterios predeterminados que limiten este comportamiento discrecional del administrador, ¿no? Que hagan que pueda generar un conflicto o que abuse del poder que tiene este líder frente al colaborador. Si nosotros cumplimos con estas características, podemos evitar que nos llegue una demanda laboral. O bien, si tenemos una demanda laboral, pues se puede lograr que sea benéfico para la organización, ¿no? Que no haya ninguna situación que pueda generar un daño hacia la organización. Por eso es tan importante garantizar una adecuada evaluación del desempeño. Y también en la sesión pasada, si recuerdan, les mostraba cuáles son las razones que tienen para inflar o reducir de manera intencional las calificaciones de una evaluación de desempeño. Esto es bastante crítico y es importante considerarlo porque desafortunadamente sucede dentro de las organizaciones. Los líderes o los evaluadores tienden de manera intencional a reducir o inflar las calificaciones y hay situaciones por las que lo hacen desde
el deseo de mejorar los méritos de un colaborador para que reciba recompensas, el deseo de recompensar a colaboradores que sí han mostrado un gran esfuerzo, también el deseo de evitar una confrontación con ciertos colaboradores que ellos pueden considerar difíciles, hasta llegar a puntos donde pueden reducir las calificaciones para atemorizar a un colaborador, para castigarlo, para alentar a un colaborador problemático para que renuncie. Hay muchas razones de por qué intencionalmente se inflan o se reducen las calificaciones. Claro que esto no debe pasar y que justo estas razones son las que hacen que las organizaciones puedan tener demandas laborales. Por eso es que yo desde la sesión pasada les hacía las siguientes recomendaciones. Punto número 1, y es lo primordial en un formato de evaluación de desempeño, identificar las diversas técnicas de evaluación de desempeño, es decir, las técnicas de evaluación del desempeño deben incluir la retroalimentación de 360 grados, deben incluir escalas de calificación, incidentes críticos, ensayos, estándares laborales, la clasificación, la distribución obligatoria, escalas de clasificación basadas en el comportamiento, como les hablaba de BARS, y enfoques orientados hacia los resultados, ¿no? Que esto es fundamental. Enfoque basados en resultados va a ser primordial para garantizar una adecuada evaluación de desempeño. También tenemos que aprender a identificar los problemas asociados con las evaluaciones de desempeño. ¿Qué problemas? Pues bueno, los problemas asociados a las evaluaciones de desempeño puede haber incomodidad del evaluador, falta de objetividad, el error o el efecto halo de si me caes bien, creo que trabajas mucho, si me caes mal o eres tímido, creo que no trabajas, la indulgencia o la severidad con los colaboradores, el error de la tendencia central, que es a todos calificarlos bajo un promedio, el sesgo de comportamiento reciente, el sesgo personal, es decir, la formación de estereotipos, la manipulación de la evaluación o la ansiedad de los colaboradores frente a este momento de evaluación. Es por eso importante explicarle a los colaboradores cómo deben ser las características de un sistema de evaluación eficaz. Es decir, incluir criterios relacionados realmente con el trabajo, incluir criterios enfocados a las expectativas de desempeño, estandarizar el formato. Los evaluadores deben estar capacitados, tener una comunicación abierta y continua y hacer revisiones del desempeño y sobre todo justicia en el proceso, ¿no? Que realmente sea un proceso íntegro, que no tenga sesgos, que sea justo, que sea legal, que sea un proceso honesto. Así como también entender y describir y ser sensibles frente a las implicaciones legales que pueden tener las evaluaciones de desempeño. Es improbable que cualquier sistema de gestión y cualquier sistema de evaluación sea totalmente inmune a un cuestionamiento legal. Sin embargo, los sistemas que poseen ciertas características pueden ser más defendibles desde un punto de vista legal. Si nosotros tenemos un adecuado sistema de evaluación de desempeños y todo lo tenemos documentado adecuadamente, si minimizamos estos problemas asociados a las evaluaciones y si estandarizamos la forma en cómo evaluamos, estas implicaciones legales pueden reducirse muchísimo. Y aunque lleguemos a tener una demanda, pues puede proceder a favor de la empresa porque vamos a documentar que esa evaluación fue correcta y fue legal. Entonces, eso es lo que se busca. Por eso es que se pide que las evaluaciones sean tan completas para garantizar esta justicia y este sistema eficaz. Y bueno, pues pasando ya directamente al tema que vamos a abordar el día de hoy, les voy a hablar acerca de algo llamado definición del puesto. No puedo evaluar el desempeño de un colaborador si no sé qué hace. No puedo evaluar el desempeño de una persona o cómo ejecuta su trabajo si no sé qué es lo que debería hacer. Todos y cada uno de nosotros que estamos contratados por una organización, sin importar qué tipo de organización sea, ya sea sector privado, sector público, paraestatal, un emprendimiento, cualquier organización o cualquier trabajo que nosotros realicemos, debe definirse qué es lo que esperan de nosotros. Nos pagan por hacer qué cosa. Con base en ese puesto o esa definición es lo que vamos a evaluar. Solamente nos tienen que evaluar lo que se supone debemos hacer.
Y para saber qué debemos hacer, tenemos que definir el puesto. ¿Qué significa la definición del puesto? Bueno, pues se define como la unidad de la organización que consiste en este grupo de obligaciones, pero también de responsabilidades, que lo que hacen es que nos comparan, pero también nos distinguen de los demás puestos. Es lo que hace único a cada uno de nosotros dentro de la organización. Solo hay una coordinación de recursos humanos, solo hay un jefe de ventas, solo hay 3 ejecutivos. Es lo que distingue a esas personas en esa posición dentro de la organización. Estas obligaciones y responsabilidades lo que hacen es que pertenecen al colaborador que desempeña un puesto y sobre todo le proporciona los medios con los cuales estos colaboradores contribuyen al logro de objetivos dentro de una organización. Al final, el para qué nos contratan, pues es para que hagamos mucho mejor las actividades, ¿no? Para eso es que nos contratan. Y bueno, pues básicamente la descripción de puestos representa esta descripción detallada de las atribuciones o tareas del puesto, es decir, lo que debe hacer el ocupante, la periodicidad de su realización, es decir, cuándo lo debe hacer, los métodos para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas, cómo lo hace y los objetivos, por qué lo hace. Eso es lo que tiene que evaluar. Realmente eso es lo que se tiene que o sea, como esta información es la que se tiene que utilizar para evaluar de manera efectiva a los colaboradores. Lo que hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Si nosotros entendemos estas preguntas, si nosotros entendemos el puesto desde esto y respondemos esto, vamos a poder crear descripciones de puestos de manera mucho más efectiva. Vamos a ver que dentro de los componentes claves de una definición de puesto, tenemos que considerar todos los aspectos relacionados a sus competencias técnicas, a sus habilidades específicas requeridas para ese puesto. Por ejemplo, si estoy en sistemas, seguramente el manejo de software es necesario, pero si estoy como contabilidad, el tema de impuestos es el que va a ser necesario. Si estoy en recursos humanos, la Ley Federal del Trabajo, la nómina, el reclutamiento. Si estoy en ventas, tal cual la negociación, la venta efectiva y la atención al cliente. Estas competencias técnicas y habilidades específicas que se requieren dependiendo del puesto. También tenemos que considerar todas estas competencias blandas que debe tener esa persona, como trabajo en equipo, liderazgo, adaptabilidad, integridad, manejo efectivo del tiempo, empatía, todas estas habilidades, comunicación asertiva, ¿no? Que son las soft skills. Y también se deben crear KPIs, que son métricas. Entonces, eso es lo que se debe incluir. Así es importante considerar todos estos aspectos. Y bueno, pues también vamos a ver que en esencia la descripción de puesto o la definición del puesto tiene que ver con las tareas o responsabilidades que la persona ocupante realiza. Básicamente son los elementos que componen una función de trabajo y que el ocupante debe realizar. Y bueno, pues básicamente esta definición de puesto incluye definir las diversas fases del trabajo. Esto es lo que constituye el puesto completo, ¿no? Todas las fases, todas las responsabilidades, actividades. De este modo, hablamos de que un puesto de trabajo es el conjunto de todas las actividades desempeñadas por una única persona que puede considerarse en un concepto unificado y ocupan un lugar formal en el organigrama. Cada uno de nuestros puestos dentro de la organización en la que nos encontramos ocupa un lugar formal dentro del organigrama. En resumen, es esta la descripción de puestos a la que se refiere a los aspectos intrínsecos, lo que forma parte. Entonces, vamos a ver que vamos a tener aspectos y que debemos identificar estos aspectos dentro del análisis de puesto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, para definir el puesto de trabajo, imaginemos que ustedes quieren crear por primera vez una evaluación de desempeño. Pero para crear una evaluación de desempeño tienen que definir qué puesto van a evaluar.
Y ustedes primero tienen que definir este puesto de trabajo. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues tomando en cuenta estos 6 elementos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Punto número 1, vamos a identificar cuál es el elemento productivo de ese trabajo o de ese puesto. El elemento productivo significa el factor productivo del trabajo y por consiguiente la mano de obra, es decir, este elemento vital en la producción. Asimismo ocurre con la presentación profesional de servicios. El elemento productivo es como el título del puesto, ¿no? ¿Qué es lo que se espera que haga esta persona? Coordinación de logística. Y al decir coordinación de logística, ya podemos entender un poco a qué hace referencia. Gerencia de operaciones, montacarguista. Básicamente es la actividad que va a desarrollar. Punto número 2 a definir es la situación jerárquica, el lugar que va a ocupar dentro del organigrama. Todo puesto es susceptible a estar colocado jerárquicamente, ya sea que estés a la cabeza y que tengas personal a tu cargo o que tengas un jefe que sea el que te indique qué es lo que debes hacer. De este modo, dentro de las organizaciones existen posiciones que conllevan responsabilidad o supervisión pero de otros profesionales. Por el mismo motivo, todo colaborador es susceptible de contar con uno o varios jefes o con varios superiores. Por ejemplo, si yo soy operador, tengo un supervisor y de ese supervisor su jefe es el gerente y el jefe del gerente es el director. Entonces, hay 3 personas arriba de mí que podrían decirme qué hacer aunque directamente lo hace el supervisor o el coordinador, pero también lo puede hacer el gerente o el director. Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de la situación jerárquica de un puesto de trabajo, la posición que ocupa dentro del organigrama. Condiciones de la vacante o condiciones del puesto. Esto es cuando un determinado puesto no se encuentra cubierto atendiendo a las necesidades de la organización, se dice que se trata de un puesto vacante, ¿no? Cuando tenemos una vacante dentro de la organización es porque nadie está ocupando ese puesto. Entonces tenemos que ver si es necesario cubrirlo con alguien actualmente. El siguiente punto que se debe definir del puesto de trabajo es la delimitación de las tareas. La delimitación de las tareas se refiere a que un puesto laboral debe reunir distintas competencias y obligaciones que el colaborador debe satisfacer como parte de su actividad profesional. Es lo que él debe hacer, todas esas actividades, esas responsabilidades que tiene. Y recordemos que una responsabilidad de un puesto no es negociable. Sí o sí tienes que cumplir con esa responsabilidad. Y para cumplir con esa responsabilidad te pueden asignar diferentes actividades o diferentes tareas. Un ejemplo es responsabilidad del área de recursos humanos la contratación de personal. Sí o sí tiene que contratar personas. Para contratar personas tiene que hacer diversas tareas, como o actividades, ¿no? Como publicar la vacante, entrevistar personas, brindar inducción. Al final, no es negociable la responsabilidad, pero sí las actividades pueden ir variando o cambiando dependiendo del momento. Lo habitual es que estas tareas se presenten en convenios laborales y en contratos de trabajo, ¿no? Para eso existe el descriptivo de puesto y por eso es tan importante delimitarlo, porque el descriptivo de puesto es el que me dice qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, esta fase es fundamental llevarla a cabo de una manera adecuada. Y bueno, pues vamos a hablar de los requisitos de formación. Los requisitos de formación hacen referencia a que para el desempeño óptimo del puesto se exigen ciertas capacidades o competencias. Eso también lo podemos llamar perfil del puesto. Esto significa qué licenciatura, qué profesión, qué conocimientos, qué experiencia, todos los requerimientos que se requieran para que esa persona ocupe el puesto. Por ejemplo, si yo voy a estar en recursos humanos, tengo que saber de nóminas, tengo que haber estudiado psicología, por ejemplo. Hay ciertas características que yo como candidato o como colaborador debo cumplir para poder estar en ese puesto. Esos son los requisitos de formación: el grado académico, a lo mejor los conocimientos técnicos,
los años de experiencia, que a lo mejor ya haya estado en empresas similares, este, en situaciones así, ¿no? Que ya hayan estado en puestos similares. Y otro punto también es la recompensa adaptada. Cada puesto cuenta con un nivel de salario específico para el mismo, atendiendo este a sus características. Habitualmente hay una escala salarial que se establece a través de convenios sectoriales, ¿no? Entonces, para cada puesto existe un tabulador. Eso es algo que se llama tabulador, que básicamente este tabulador es lo que dice que podría ganar una persona. Es importante definir y adaptar las recompensas o el tabulador de salarios porque se debe asignar y se debe hacer un análisis de mercado de cuánto está ganando una persona en esta posición. ¿Cuánto está ganando un coordinador de recursos humanos? ¿Cuánto está ganando un coordinador de contabilidad? Para que entonces el sueldo que se establezca para ese puesto sea acorde a pues el mercado, ¿no? Y que sea un sueldo competitivo. Entonces, estas son las características que necesitamos definir para poder crear un puesto de trabajo. Sin importar el título que le queramos dar a ese puesto, se puede llamar como nosotros queramos o como la empresa quiera que se llame ese puesto, pero lo importante es definir estos 6 elementos. Una vez definidos estos 6 elementos, podemos llevar a cabo algo que también se llama análisis de puesto. El análisis de puesto básicamente es un ciclo constante en el que se está analizando cada uno de los puestos de la organización. ¿Para qué se hace? Pues para entender por qué existen esos puestos, para entender para qué existen o por qué están esas personas en nuestra organización. ¿Cómo se hace? Pues escribimos lo que hace esa persona, ¿no? Tenemos que escribir lo que hace, justificar qué hace esa persona en ese puesto, hacer lo que está escrito, verificar que sí está haciendo lo que se dice que debe hacer, registrar lo que hace, revisar lo que hace también y revisar lo que va a hacer. Básicamente el análisis del puesto es un ciclo constante en el cual se está analizando las actividades de una persona. Y también para llevar a cabo este análisis de puesto, por eso es que nos sirve mucho llevar a cabo la evaluación de desempeño, porque al final la evaluación de desempeño nos ayuda a ver cómo está haciendo el trabajo, cómo se está desenvolviendo, si está cumpliendo o no con las expectativas, si está haciendo o no lo que se pedía que hiciera. Por eso, la creación o definición del puesto y el análisis del puesto son actividades diferentes, pero que van juntas porque nos permiten tener todo el panorama de una posición. Vamos a ver justamente el alcance de la descripción y del análisis de puesto, para que ustedes vean que no es lo mismo, pero que sí se realizan de manera conjunta. Vamos a empezar por la descripción de puestos. La descripción de puestos nos habla de todos estos aspectos intrínsecos, que si ustedes recuerdan lo que les decía hace un rato, los aspectos intrínsecos son todos estos aspectos internos, lo que pertenece a la organización. ¿Qué aspectos intrínsecos están adheridos al puesto? Pues el título del puesto. ¿Cómo se va a llamar ese puesto? Coordinación, gerencia, ejecutivo de cuenta, auxiliar. ¿Cómo se va a llamar esa posición? Ubicación del puesto en el organigrama. ¿Dónde está ubicado y qué jerarquía tiene? ¿Qué nivel de autoridad tiene esa posición? También está el contenido del puesto, es decir, las tareas o atribuciones que debe cumplir. Se tiene que asignar el nivel del puesto, la subordinación, es decir, a quién le reporta y si tiene personal a su cargo, quién le supervisa, con qué comunicación interna y externa va a estar constantemente. Por ejemplo, si es un ejecutivo de cuenta, pues va a tener comunicación externa con los clientes, pero comunicación interna con el área de almacén para que les surta los pedidos, por ejemplo. Y dentro del contenido del puesto, es decir, dentro de estas tareas o atribuciones, se tiene que definir si estas tareas son diarias, son semanales, son mensuales, son anuales o son esporádicas. Todo esto se tiene que definir antes de evaluar, porque yo no puedo evaluar algo que se mide anualmente, por ejemplo, ¿no? Tengo que esperar hasta que haya esa evaluación anual
para ver que esa persona está realizando esas actividades. Entonces, la descripción de puestos hace referencia a aspectos intrínsecos, entre ellos el título del puesto, la ubicación del puesto en el organigrama y el contenido del puesto. Y cuando hablamos de análisis de puesto, nos referimos a aspectos extrínsecos. ¿Qué aspectos extrínsecos existen en la organización? Pues existen los que son llamados factores de especificación y hay 4 factores de especificación. El primero son los requisitos intelectuales. Los requisitos intelectuales significa qué educación se requiere, qué experiencia es necesaria, qué iniciativa es necesaria y qué aptitudes son necesarias para llevar a cabo ese puesto. También podemos incluir dentro de estos aspectos extrínsecos requisitos físicos. Por ejemplo, si soy un almacenista, si soy un albañil, si soy alguien que está cargando constantemente, pues bueno, voy a definir si el esfuerzo físico es necesario para ese puesto. Si necesito concentración visual constante, ¿no? Si eso es necesario para ese puesto. O si la complexión física es necesaria para ejecutar esa actividad. Todo eso lo tenemos que considerar. Todos estos elementos tenemos que considerarlos a la hora de hacer el análisis del puesto. También tenemos que considerar las responsabilidades adquiridas en este puesto. Por ejemplo, puede haber responsabilidades de supervisión a personal. Tal vez esta posición tiene personal a su cargo. Es responsable por material y por equipo. Es responsable por métodos y procesos. Por ejemplo, el área de calidad, ¿no? Tiene esta responsabilidad. Es responsable por dinero, por títulos o por documentos. El área legal, el área contable, el área financiera, por ejemplo. Es responsable de información confidencial o es responsable por seguro a terceros. Entonces, tenemos que evaluar todos estos aspectos y definirlos. Tengo que definir qué elementos son importantes para este puesto. También tengo que definir las condiciones de trabajo. Es decir, cómo va a ser el ambiente de trabajo, si a lo mejor va a haber mucha presión física, si a lo mejor mucho ruido, temperaturas elevadas. Tenemos que definir todos estos factores y qué posibles riesgos puede sufrir una persona al realizar este trabajo. Eso también es uno de los elementos que se debe considerar al momento de hacer la evaluación el análisis de los puestos, ¿no? Entonces, en resumen de esta primera parte, ¿cuál es el alcance de la descripción y del análisis de puesto? Básicamente es que el punto número 1, tenemos que identificar cuáles son los componentes estratégicos de la descripción de puesto. ¿Qué es un componente estratégico? Pues una descripción de puesto actualmente va más allá de lo básico y le tenemos que incorporar elementos clave. Hoy en día tenemos que incorporar elementos como cuál es el propósito específico de ese rol, es decir, cómo esta persona en la organización contribuye a los objetivos organizacionales, indicadores clave de desempeño, cuáles son sus KPIs específicos para este puesto. El punto número 2 es que debe haber una evolución del análisis de puesto y esto implica que podemos también evaluar factores extrínsecos que también ahora debemos considerar. Además de los que ya les mencioné aquí, que son requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y condiciones, ya también tenemos que considerar otro tipo de factores extrínsecos, como trabajo híbrido o remoto, porque ya podemos tener o pedir ciertos requisitos tecnológicos para poder llevar a cabo este trabajo híbrido o remoto. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues muchas personas empezaron a trabajar de manera remota, pero para que sus organizaciones les permitieran trabajar de manera híbrida, pues claro que les pedían tener buena conexión a internet, tener un espacio iluminado, tener poco ruido. La salud mental ya se ha convertido en una parte fundamental del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son los niveles de estrés esperados, si hay altos niveles de estrés dentro de esa organización y cuáles son los recursos de apoyo, por ejemplo. Y la sostenibilidad significa el impacto ecológico del puesto y las metas del sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, en temas de cuestiones ambientales. También algo que se puede identificar son los
dentro de los factores extrínsecos es la interacción con la inteligencia artificial. Cada vez con mayor frecuencia hay la colaboración con sistemas inteligentes. Entonces, es sumamente fundamental que dentro de estos factores ya se considere la interacción con la inteligencia artificial. Otro punto también a considerar son las mejores prácticas para documentos efectivos, ¿no? Que eso es algo que hoy en día también ya se tiene que considerar y que antes no se estaba considerando, que son lenguaje inclusivo, evitar términos con sesgo de género o de edad, la jerarquización, es decir, diferenciar entre competencias esenciales, pero también competencias deseables. El formato visual, usar infografías para puestos complejos, por ejemplo, y que de esta manera podamos capacitar a los colaboradores y la actualización. Es sumamente fundamental que hoy en día todos los puestos se encuentren en constante actualización, es decir, la revisión trimestral, por ejemplo, para roles en rápida evolución. Hay puestos que constantemente están cambiando, por ejemplo, personas que se dedican al desarrollo de aplicaciones o al área de sistemas, pues constantemente las cosas están cambiando en la organización, entonces tenemos que considerar estos aspectos. También tenemos que tomar en cuenta que existen ciertos errores comunes y tenemos que encontrar la forma de cómo evitarlos. ¿Y cuáles son estos errores comunes? Desafortunadamente, dentro de los errores comunes que todavía existen es la descripción genérica. Hay organizaciones que usan plantillas de evaluaciones o plantillas de descripciones de puestos que no están personalizadas y que además no tienen actividades específicas, ¿no? Que las bajan de internet o que alguien se las comparte, pero ni siquiera están familiarizadas con lo que hacen los colaboradores o dicen palabras que no aplican o actividades que no les aplican. Entonces, ¿cuál es una solución para evitar descripciones genéricas? Pues bueno, la solución es incluir ejemplos concretos de actividades diarias. La forma de llevar a cabo esto es tal cual preguntarle al colaborador qué es lo que debe hacer. Algo que tenemos que también considerar y es un error común en la creación de las descripciones de puesto es los listados interminables. ¿Qué pasa con esto? Hay veces que los descriptivos de puestos se sobrecargan con demasiados requisitos o con demasiadas actividades, con demasiada información y muchas veces esas actividades ni las hacen o dejaron de hacerlas o están duplicadas. Hay dos personas que están haciendo las mismas actividades en momentos distintos y estos listados pues pueden ser poco benéficos para la organización porque entonces no se va a tener claro qué es lo que realmente hacen. ¿Cómo podemos mejorar este aspecto? Pues la solución es limitar de 5 a 7 responsabilidades clave, ¿no? Esto es indispensable, garantizar esta parte. También es importante considerar la integración con otros sistemas de recursos humanos. Es decir, las descripciones deben alinearse siempre con el reclutamiento. ¿Por qué? Porque la descripción de puesto tiene que ser con base tiene que ser la base para los anuncios de empleo. Si nosotros queremos publicar una vacante en cualquier plataforma digital, pues necesitamos saber qué vamos a publicar. Y para saber qué publicar, tenemos que crear una adecuada descripción de puestos. Entonces, por eso es importante tener un adecuado descripción y análisis de puestos para que cuando hagamos la publicación de la vacante sea lo más clara posible. Entonces, ese es un punto importante. Algo que también es para la evaluación de desempeño y que es justamente nuestra materia. ¿Por qué? Porque el hecho de tener la descripción de puesto va a permitir establecer criterios objetivos para llevar a cabo la evaluación de desempeño. Entonces, como pueden ver, aquí se integran tanto la descripción de puestos como la evaluación de desempeño. Y también algo que podemos mejorar a través de la evaluación y a través de una adecuada descripción de puestos son los planes de sucesión. Es decir, si nosotros queremos mejorar la vida y carrera de los colaboradores y que puedan ascender a puestos mejores, pues tenemos que describir qué va a hacer en ese nuevo puesto, qué requisitos, qué perfil tiene ese puesto y cómo ese colaborador lo va a cubrir. Entonces, tenemos que hacer una adecuada descripción para que podamos identificar puestos
que puedan estar relacionados, ¿no? Entonces, en resumen de esta parte, este es el esquema sobre cómo tenemos que hacer los factores de análisis de puesto. Tenemos que considerar todas estas factores específicos, es decir, todos estos requisitos intelectuales, estos requisitos físicos, estas responsabilidades adquiridas y estas condiciones de trabajo. Una vez que ya hicimos esto, que ya describimos el puesto, que ya describimos todos los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, las responsabilidades adquiridas, las condiciones de trabajo. Una vez que ya definimos todo esto y dijimos en qué plazo vamos a evaluar a los colaboradores, llega a este punto que es la evaluación de desempeño. Aplicamos la evaluación de desempeño y una vez que ya aplicamos esa evaluación de desempeño bajo el método que nosotros hayamos determinado, viene la parte final, pero la parte más importante. Para mí esta siguiente parte se me hace fundamental. No hay manera de llevar una evaluación de desempeño sin llevar a cabo esta fase, esta parte que se llama la entrevista de evaluación de desempeño. Para mí es fundamental. Yo creo que si algo tendríamos que estar haciendo siempre es brindar retroalimentación sobre la evaluación de desempeño, porque es como si hiciéramos un examen o participáramos en un concurso y nunca nos dieran nuestro resultado. Si nunca nos dicen cómo salimos, qué tenemos que mejorar, qué nos faltó, pues al final nos quedamos como en esta sensación de no sé cómo mejorar, no sé si estoy haciendo bien o mal mi trabajo. Para eso es la entrevista de evaluación de desempeño, es un paso fundamental. A mí me parece de una de las partes más necesarias dentro del proceso. ¿Qué significa la entrevista de evaluación de desempeño? Pues bueno, significa poder comunicar el resultado de la evaluación a la persona evaluada. Es un punto fundamental para todos los sistemas de evaluación de desempeño. Básicamente, es necesario darle a conocer la información relevante y significativa de su desempeño al colaborador para que entonces él pueda alcanzar los objetivos plenamente. Otro punto importante de por qué se tiene que llevar a cabo esta entrevista de evaluación de desempeño es porque al final nos sirve como comunicación. Es la forma en que podemos interactuar con el evaluado, hacerle saber lo que pensamos de su desempeño y la entrevista de evaluación tiene definitivamente el potencial de una confrontación y también puede debilitar la meta de motivar a los colaboradores si no se lleva de manera adecuada. Sobre todo porque es el momento donde se enfrenta el colaborador a la realidad de su desempeño, de cómo está haciendo las cosas. Porque una cosa es lo que yo pienso que hago mi trabajo bien, yo pienso que me desarrollo de manera adecuada, pero otra cosa es lo que dicen los resultados tangibles, los documentos. Y sí se vuelve un momento de confrontación donde yo le digo a mi colaborador lo que no hace bien y que él me tiene el derecho a debatirme, ¿no? O me tiene el derecho a decir, oye, no, pero sí lo hago bien. O no, pero la verdad es que no es de esta manera. Al final, sí es un momento de confrontación. No es un momento de confrontación negativa, la verdad es que yo creo que es un momento de confrontación adecuada, pero sí es importante que este proceso se lleve a cabo. La situación mejora de una manera considerable cuando se utilizan varias fuentes de información, incluyendo la autoevaluación del colaborador. Si se acuerdan, entre la segunda y tercera sesión yo les hablaba de quiénes pueden llevar a cabo la evaluación de desempeño, quiénes me pueden evaluar y sin duda es fundamental que no solamente me evalúe mi jefe, que también me evalúen más personas, un comité, mis compañeros, los clientes, yo mismo me evalúe para que sea una evaluación integral. Sí es importante llevar a cabo esta evaluación de forma integral porque al final beneficia a todo el sistema o beneficia todo el proceso de evaluación de desempeño. Entonces, si algo tenemos que hacer es no basar la evaluación de desempeño en lo que dice una sola persona. Recuerden los problemas que nos trae o los problemas asociados a la evaluación de desempeño y las implicaciones legales. No queremos llegar a ese punto. Una forma de evitarlo es creando un comité que evalúe.
¿Cuáles son los propósitos de llevar a cabo la entrevista de la evaluación de desempeño? Pues hay varios propósitos, pero entre ellos hay 5 específicos. Punto número 1 de por qué tenemos que llevar a cabo la entrevista de evaluación de desempeño es para brindar al colaborador o brindar en este caso al evaluado las condiciones necesarias para que mejore en su trabajo y sobre todo comunicarle en forma clara e inequívoca cuál es el patrón de desempeño. Es la manera de decirle qué estás haciendo, ¿no? A ver, te cuento qué estás haciendo, te cuento qué pienso que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. La entrevista da el evaluado esta oportunidad de sobre todo conocer, pero también aprender a saber qué es lo que el líder espera de él, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha dicho nuestro jefe inmediato qué espera de nosotros? ¿Realmente sabemos qué espera nuestro jefe de nosotros? ¿Alguna vez nos los ha dicho? Desafortunadamente no siempre nos los dicen. Pocas veces nos dicen qué es lo que estamos haciendo. Y es importante que en términos de calidad y cantidad sepamos qué espera nuestro líder de nosotros o cuáles son las razones por las cuales emitieron esa calificación de nuestro desempeño. Imaginemos que nos pusieron 80%. ¿Por qué nos pusieron esa calificación? Otro de los propósitos de llevar a cabo la entrevista de la evaluación de desempeño es porque da al evaluado una idea clara de cómo se desempeña, es decir, le brinda esta retroalimentación o este feedback, porque así es como se llama, feedback, sobre qué se tiene que destacar, qué puntos fuertes tiene este colaborador y también qué puntos débiles, ¿no? Y sobre todo compararlos con los estándares esperados. Para eso es necesario definir el puesto o crear la definición o el descriptivo de puesto, porque el descriptivo de puesto nos dice el estándar esperado. ¿Qué es lo que yo espero de ti? ¿Qué es lo que espero de mis colaboradores? ¿Cómo espero que se desempeñen? Es necesario que sepa lo que el superior piensa de su trabajo para poder ajustar su desempeño a los patrones o a los estándares esperados. Eso es fundamental, es sumamente necesario hacerle saber qué está haciendo bien, qué está haciendo de manera regular y sobre todo, cómo puede mejorar. Porque algo que ha pasado y que yo lo veo es que muchas veces nos dicen, no, pues Janet, lo haces mal. Janet, no lo estás haciendo como deberías. Ok, lo entiendo, pero entonces dime cómo sí. ¿Cómo sí debería hacer mi trabajo? ¿Qué es lo que sí esperas de mí? Ambos, tanto el evaluador como el evaluado, son las personas que deben comentar cuáles deben ser las medidas y los planes para desarrollarse de mejor manera y sobre todo son las personas que deben utilizar mejor las aptitudes del evaluado. Es el jefe inmediato o el evaluador quien debe comprender cómo mejorar o cómo ayudarle al colaborador a mejorar su desempeño y sobre todo ambas partes deben participar de manera activa con las medidas planteadas por ellos mismos para conseguir esta mejora. No hay nadie mejor que sepa cómo puede mejorar en su puesto que el propio colaborador. Si ustedes hoy me preguntan, ¿cómo tú puedes mejorar tu posición como coordinadora de recursos humanos? Claro que yo lo tengo presente. Yo sé qué cosas hago excelente, qué cosas hago regular, a lo mejor qué cosas hago mal o en qué me equivoco. Al final yo lo sé. Y el hecho de que yo sea quien proponga cómo puedo mejorar hace que yo participe activamente, porque si mi jefe me dice, no, tienes que hacerlo así, tienes que hacer esto, se puede sentir como cierta imposición. Por eso es importante que haya la participación de ambas partes, para que ambos estén de acuerdo con las medidas propuestas. Otro propósito que tiene la entrevista de evaluación de desempeño es establecer relaciones personales mucho más fuertes entre la persona evaluada y el evaluador. Esto ofrece las condiciones para que ambos hablen con franqueza sobre el trabajo, cómo se desarrolla este trabajo y sobre todo, cómo se puede mejorar o incrementar, porque a lo mejor a mí me fue muy bien en mi evaluación de desempeño, a lo mejor mi desempeño es excelente,
pero se puede mejorar o se puede incrementar todavía más o se puede potencializar todavía más. Entonces, para eso sirve la entrevista de evaluación de desempeño, para que mi jefe me diga cómo seguir haciendo las cosas bien como hasta ahora lo estoy haciendo. La intensa comprensión de una persona a otra es el factor básico para desarrollar relaciones humanas fuertes y sólidas. Si hay esta confianza para llevar a cabo esta entrevista de retroalimentación, quiere decir que la relación de trabajo también es sana. Se deben eliminar o reducir las discordancias, ansiedades, tensiones o la incertidumbre que surge cuando las personas reciben una asesoría planeada o una orientación. Muchas veces este tipo de momentos, la retroalimentación sobre la evaluación de desempeño puede causar temor en los colaboradores, ¿no? Puede causar esta sensación como de chin, me están evaluando, me están exhibiendo, están viendo cómo hago las cosas. Entonces, para reducir esa ansiedad que puede generar llevar a cabo este proceso de evaluación de desempeño, pues por eso es importante que se haga el proceso de una manera efectiva, ¿no? Para evitar sentir este temor por la evaluación. Y es que también la entrevista debe servir como una plataforma, sobre todo para identificar oportunidades de capacitación específica. Muchas veces los colaboradores, con base en los resultados de la evaluación de desempeño, se dan cuenta que a lo mejor hay temas que tienen que mejorar, ¿no? A lo mejor no sabe usar también Excel y por eso le fue mal en la parte de los reportes, ¿no? O le fue mal en la parte de la Ley Federal del Trabajo porque no conoce la nueva normatividad. O acaba de salir una nueva legislación y no sabían esa legislación en temas de facturación y entonces por eso hicieron mal su trabajo. Entonces, la evaluación de desempeño nos sirve para identificar capacitaciones que nuestro personal necesita, trazar un plan de carrera personalizado. Cada uno de nosotros vamos a poder crecer dentro de una organización de forma diferente. No pueden crecer todos los colaboradores de una misma manera. Siempre van a crecer de formas diferentes. Para eso también sirve la entrevista de evaluación de desempeño, para ver las aspiraciones personales y las necesidades organizacionales que tiene una empresa, ¿no? Las entrevistas de evaluación de desempeño contribuyen para promover los valores corporativos, de estar teniendo esta retroalimentación constante, fomentan la transparencia porque en esa entrevista de evaluación de desempeño tú le vas a explicar por qué le pusiste un 8 en vez de un 10, por qué le pusiste un 9 en vez de un 10, y al final es un proceso transparente. No te estoy ocultando los resultados de tu evaluación. Crean sentido de pertenencia porque las personas se sienten vistas, se sienten escuchadas, se sienten que realmente contribuyen a la organización, que realmente son parte de la organización y se toman en cuenta. También la entrevista sirve para la definición de metas específicas, metas que son medibles, alcanzables, relevantes y sobre todo temporales, ¿no? Hay ciertas metas que ciertos departamentos deben cumplir y en esta entrevista se pueden delimitar, se tiene que explicar qué es lo que espero de cada uno de los colaboradores. Acuerdos mutuos sobre cuáles son las expectativas que tengo de mis colaboradores. ¿Qué es lo que yo espero que tú hagas? ¿Qué es lo que espero que tú logres? Plazos claros para ciertas revisiones. Y sobre todo, nos crea una plantilla útil. La meta puede ser, por ejemplo, incrementar las ventas en un 15%, ¿no? Entonces, para eso se pueden crear estrategias de clientes que van a permitir mejorar. Entonces, tenemos que identificar para qué queremos llevar a cabo esta evaluación de desempeño. Entre los beneficios adicionales que nos permite tener la entrevista de la evaluación de desempeño es un canal formal, es una forma oficial para expresar inquietudes. Si yo tengo dudas sobre cómo me califica mi jefe, si yo tengo dudas sobre qué piensa mi jefe de mi trabajo, la entrevista de evaluación de desempeño nos da ese beneficio. Nos da la oportunidad para aclarar malos entendidos.
Muchas veces dentro de las organizaciones pasa esto. Existen ciertos malos entendidos a causa de ciertos temas que han surgido en la organización. Entonces, dentro de los beneficios que tiene llevar a cabo esta entrevista es que nos da la oportunidad de aclarar esos malos entendidos que en algún momento surgieron y aclarar ciertas situaciones. Base es la evaluación de desempeño, la entrevista de evaluación de desempeño es la base para documentar las decisiones de recursos humanos. Si recursos humanos tiene la necesidad de rescindir el contrato de alguien, promover, dar un ascenso, una promoción, pues bueno, se va a basar en esta entrevista de evaluación para tomar esa decisión. Y hay casos reales, porque hay empresas ciertas que reducen sus conflictos interdepartamentales en un 60% tras implementar un formato de evaluación de desempeño y tras implementar un formato de entrevista de desempeño. Eso es algo que realmente funciona bastante bien, ¿no? Realmente es importante llevar a cabo este proceso. Y también el punto número 10 es cómo aprovechar la entrevista. Podemos aprovechar la entrevista de evaluación de desempeño para recoger o obtener este feedback sobre los flujos de trabajo. ¿Cómo se está llevando a cabo el trabajo? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Qué se espera? También podemos identificar obstáculos operativos. Si hay estos cuellos de botella dentro del proceso, si hay cosas que no se estén realizando de forma efectiva, pues bueno, a través de este feedback lo podemos conocer y superar las mejoras sistemáticas, ¿no? También a través del proceso de evaluación de desempeño y a través de esta entrevista podemos sugerir mejoras sistemáticas. Si queremos que mejoren las formas en cómo se está llevando a cabo la evaluación, pues a través de este proceso lo podemos hacer. Y bueno, si ustedes se preguntan, ¿cómo tengo que programar la entrevista de evaluación de desempeño? Pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es que los evaluadores deben realizar por lo general esta entrevista formal de evaluación al final de este periodo de valoración de cada colaborador. Las empresas casi siempre tienen un periodo de evaluación. Ellos dicen, de tal fecha a tal fecha vamos a llevar a cabo las evaluaciones de desempeño. Entonces, asignan un periodo de tiempo para evaluar a su personal. Por lo común, es muy común que los colaboradores sepan cuándo tendrá lugar esa entrevista. Ellos saben cuándo van a ser entrevistados. Esto es fundamental. No tiene que ser una sorpresa, no los tiene que agarrar de repente, porque si nosotros no les decimos cuándo va a llevarse a cabo esta entrevista, su ansiedad tiende a aumentar si el evaluador demora en la reunión, ¿no? Porque entonces crea esta incertidumbre en los colaboradores de saber qué está pasando, por qué no me están entrevistando, qué está sucediendo. Las entrevistas con los colaboradores de alto desempeño con frecuencia suelen ser experiencias agradables para todas las partes implicadas. Si nosotros tenemos colaboradores excelentes que tienen un alto desempeño, llevar a cabo esta reunión de entrevista o esta entrevista de evaluación de desempeño, pues básicamente se convierte en un momento de reconocimiento, un momento donde le hacemos saber a nuestro colaborador lo felices que estamos con su trabajo, lo bien que lo está haciendo y también esta es una recompensa. Al final es un tipo de recompensa porque le hacemos sentir que estamos valorando su trabajo, que estamos valorando el esfuerzo que él está realizando. Entonces, realmente el llevar a cabo estas entrevistas no se deben menospreciar. Muchas veces creemos que cuando terminamos de calificar la evaluación de desempeño, ese ya es el momento final, ¿no? Creemos que ahí ya se termina todo. Y la verdad es que no. La verdad es que cuando terminamos la evaluación de desempeño es la penúltima parte, porque la parte final del proceso es llevar a cabo esta entrevista, es hacer este reconocimiento, este contacto donde yo le hago saber qué pienso de su trabajo, no de él como persona, de su trabajo. Sin embargo, los evaluadores pueden también mostrarse algunas veces renuentes a reunirse cara a cara con los colaboradores que tienen un desempeño deficiente, ¿no? Hay veces que da gusto reunirte con un colaborador, pero cuando sabes que su desempeño no es el óptimo, cuando sabes que está fallando, cuando sabes que las cosas no van bien, si hay cierto temor o cierta renuencia
por llevar a cabo esta confrontación, pero al final es necesaria. Hay muchas personas, hay muchos líderes que tienden a posponer estas entrevistas por la ansiedad que les puede provocar ambas partes, ¿no? Como de qué va a decir, qué va a pensar, cómo lo va a tomar. No quiero que lo tome personal. Y ahí es cuando entran todas las habilidades de liderazgo de una persona para hacer sentir tranquilo y que sepa que no es algo personal, es algo necesario, ¿no? Solamente. Y bueno, pues también hay ciertas estrategias que yo les quiero compartir para que lleven a cabo una programación efectiva de esta entrevista de evaluación de desempeño. El punto número uno a considerar es la frecuencia óptima de las evaluaciones. Las evaluaciones se tienen que llevar de una manera formal, idealmente de manera anual o de manera semestral. Yo sugiero, desde mi experiencia, que al principio, cuando no están todavía familiarizados con este proceso, lo hagan de manera semestral. Cada 6 meses estar evaluando el desempeño de las personas para después llevar a cabo evaluaciones anuales, por ejemplo. Y esto mucho depende de la cultura organizacional, ¿no? El siguiente punto es hacer checklists informales, es decir, podemos llevar a cabo, si no queremos hacer evaluaciones grandes, evaluaciones muy específicas cada 6 meses o cada año, podemos llevar a cabo pequeños check-ins trimestrales o mensuales solamente para seguimiento. Yo cuando recomiendo estos check-ins informales, sobre todo en organizaciones que se dedican a las ventas, cuando tienen ventas globales específicas por cumplir. Creo que en ese momento es cuando más es importante llevar a cabo estas reuniones trimestrales o mensuales o bimestrales de seguimiento. Porque si yo me espero a que termine el año para ver cuánto vendiste, tal vez ya es tarde para mi empresa, porque pudimos haber hecho algo antes. Pero si no soy una empresa que se dedica a las ventas, si el estar logrando metas todo el tiempo para mí no es lo más relevante, si soy una empresa diferente, bueno, pues sí me puedo esperar a las evaluaciones anuales o a las evaluaciones semestrales. Punto número dos, que es importante, es la calendarización inteligente. Calendarizar inteligentemente significa evitar fechas cercanas a periodos críticos. Muchas veces esta programación de entrevistas se lleva a cabo en cierres fiscales, en temporadas altas y fuera de darle como todo el sentido, fuera de darle toda la importancia, como que se hace de manera abrupta, de manera acelerada. Lo ideal es que esta programación de la entrevista se haga en fechas que no sean críticas, no en cierres, no en temporadas altas, no en un momento de estrés, porque entonces el impacto de este momento va a ser diferente. Programarla con al menos 2 semanas de anticipación, ¿no? Hay que avisarle al colaborador que va a ser que se va a llevar a cabo esta entrevista de retroalimentación al menos 1 o 2 semanas antes, para que también él pueda gestionar todas sus actividades de una manera efectiva y pueda estar presente sin ningún contratiempo. Asignar horarios matutinos, ya que usualmente se dice que por las mañanas tenemos mayor disposición psicológica. ¿Por qué? Porque todavía nos estamos, como muchos dicen, estamos frescos. Todavía no sentimos tanto estrés, todavía no sentimos tanto cansancio, todavía no sucedieron cosas en la organización. Lo mejor es llevar a cabo estas entrevistas de retroalimentación por la mañana. También es importante llevar a cabo algo que se llama preparación previa esencial. ¿Qué significa esta preparación previa esencial? Para los evaluadores, es decir, para quienes realizaron la evaluación de desempeño, se recomienda revisar los KPIs y metas establecidas. ¿Qué es lo que yo esperaba que tú hicieras? Analizar la autoevaluación del colaborador, si es que hubo, y preparar ejemplos concretos, es decir, logros, pero también áreas de mejora. Es decir, preparar la evaluación y preparar qué es lo que le voy a decir. Esto es importante. Y la preparación para los evaluados, yo les sugeriría
completar su autoevaluación, es decir, si aún no lo hacían, realizarla, recordar qué colocaron en esta autoevaluación y repasarla, recopilar cuáles han sido sus logros, la documentación relevante, las características relevantes que han cumplido durante este tiempo y también preparar preguntas y temas a discutir, ¿no? Si es que existieran. Si es que el colaborador tiene ciertas dudas respecto a ciertos temas, pues sería importante que en este momento las preparara. Y el evaluador, cuando tiene que llevar a cabo esta entrevista, debe considerar dos cosas sumamente importantes. Aspecto número uno a considerar es que todo evaluado, sin importar quién sea, va a tener aspiraciones y objetivos personales. Y por más elementales que sean sus funciones dentro de la organización, siempre cualquier colaborador debe recibir un trato digno y respetuoso. Es importante que en la entrevista no minimicemos los esfuerzos de nuestro colaborador, que no minimicemos los logros que ha tenido y que si tiene muchas áreas de oportunidad o muchas áreas de mejora, le expliquemos cómo puede mejorar, le expliquemos qué esperamos de él, pero que no minimicemos sus esfuerzos. Y el desempeño debe evaluarse en función del trabajo que ha realizado este evaluado, así como orientarlo y darle las oportunidades para que pueda desenvolverse de una manera óptima, ¿no? Tiene que ser un momento bastante bueno. El evaluador en todo momento de todo este proceso debe cultivar una mentalidad de crecimiento que reconozca el potencial de cada colaborador. ¿Qué significa reconocer el potencial de cada colaborador? Significa adoptar un lenguaje que sea inclusivo, pero también constructivo, evitando etiquetas limitantes de tú siempre, tú no puedes, tú no haces, es que nunca lo dices, es que yo siempre. Este tipo de etiquetas pueden dañar la perspectiva y el autoestima y la percepción del colaborador. Variar las emociones del evaluado. Entiendo que este feedback puede ser sorprendente, entiendo que estés nervioso, tranquilo, cómo te sientes, cómo te fue ayer, hacer de ese momento un momento relajado. Considerar circunstancias personales que puedan llegar a afectar el desempeño de este colaborador sin que esto implique sesgar la evaluación. Recordemos que este de hecho es uno de los problemas o problemas comunes que surgen en la evaluación de desempeño, este sesgo. Sí tenemos que considerar las circunstancias personales, pero que no tenemos que darle el máximo valor. Sobre todo, en esta entrevista de evaluación de desempeño, tenemos que practicar la escucha activa, dedicándole al menos 60% del tiempo de toda esta entrevista a escuchar cómo se sintió el colaborador, qué pensó, qué fue lo que más le gustó de este periodo, qué reto le costó más trabajo. El 60% del tiempo como evaluadores y como personas que vamos a estar llevando a cabo la entrevista, tenemos que escuchar más que hablar. Un estudio que hizo Harvard Business Review en el 2024 demostró que los colaboradores que reciben evaluaciones con este enfoque sí muestran un 45% mayor de disposición al cambio y sobre todo de mejora en sus evaluaciones, porque entonces se sienten reconocidos, se sienten apoyados, se sienten escuchados, no se sienten juzgados ni que los están castigando o que los están exhibiendo, se sienten como personas que están haciendo también crecer a la organización. Entonces es importante llevar a cabo esto. Por eso tenemos que hablar de cuál es el papel del evaluador, cuál es el papel que funge la persona que evalúa, que como ya lo hemos hablado muchas veces es el jefe inmediato. El evaluador es quien tiene la habilidad o debe tener esta habilidad para presentar los hechos, no los juicios, los hechos y lograr que la persona evaluada salga persuadida de la determinación para poderse desarrollar y ajustar su desempeño al nivel exigido, así como que sea consciente de los aspectos positivos, pero también de los aspectos negativos de su desempeño. El éxito en la entrevista de evaluación de desempeño depende de muchos factores y es por eso que el evaluador debe prepararse para que sepa de antemano lo que dirá el evaluado y sobre todo cómo lo hará, ¿no? Y estar preparado frente a estas preguntas que le pueda hacer el evaluado.
Vamos a ver qué estructura puede tener esta entrevista de retroalimentación. Una entrevista exitosa de la evaluación de desempeño debe estructurarse de tal manera que permita tanto al líder como al evaluado visualizarla como una solución al problema y no como una sesión encaminada a encontrarle defectos, porque de esto no se trata. El evaluador debe considerar tres objetivos básicos cuando planea una entrevista de evaluación de desempeño. Punto número uno a considerar. Debe discutir el desempeño del colaborador. No si me cae bien, no si me cae mal, no es como yo lo veo, no es lo que yo pienso, es cómo se desempeña, cómo hace su trabajo. Punto número dos, asistir al colaborador en el establecimiento de metas y planes de desarrollo personal para el siguiente periodo de evaluación. Si ya sabemos que la evaluación se realiza cada 6 meses o cada año o cada 3 meses, yo le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer de aquí a estos 3 meses, de aquí a estos 6 meses, para que en su siguiente evaluación salga mucho mejor. Oye, pero sacó 98%. Bueno, pues la misión es que en la siguiente evaluación saque 99%. Cada vez debe ir creciendo más. Se deben sugerir medios para el logro de las metas establecidas, incluyendo el apoyo de la dirección, de la administración y de toda la empresa. La organización debe brindar apoyo a este colaborador para que realmente tenga que mejorar, porque al final también la empresa está interesada en que sus colaboradores mejoren. Entonces se deben considerar estos tres aspectos. También dentro de la estructura de la entrevista, durante esta revisión del desempeño, son los evaluadores quienes preguntarán a los colaboradores si sus roles y sus deberes actuales son eficaces para el logro de las metas. Se les debe preguntar, ¿tú qué piensas del trabajo que realizas? ¿Crees que realmente es relevante? ¿Crees que es necesario lo que te pedimos que hagas? ¿Crees que sirve de algo lo que tú haces en esta organización? Para saber también la percepción que tiene nuestro colaborador frente a la organización. Se tiene que revisar el desempeño relacionado con el trabajo, pero también se puede discutir temas subjetivos como las ambiciones de carrera. ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuál es tu siguiente meta? ¿Qué te gustaría seguir estudiando? ¿Qué cursos te gustaría tomar? ¿Te gustaría ascender a un nuevo puesto? Esas ambiciones de carrera también se pueden hablar en la entrevista de evaluación de desempeño. La cantidad de tiempo que se dedica a una entrevista de evaluación va a variar dependiendo de las diferentes políticas de cada empresa y la posición de cada colaborador, ¿no? Pero pues lo recomendable es que sean 30, 60 minutos ese proceso de evaluación o de retroalimentación. También hay que considerar los costos, ya que existe un mérito al efectuar estas entrevistas que son separadas, ¿no? Son a cada colaborador. Se tiene que hablar del desempeño y el desarrollo del colaborador, pero también de la remuneración, porque esta evaluación de desempeño nos pueden ayudar a que mejore su sueldo mensual, por ejemplo. Y si los incrementos de sueldo o los bonos están implicados en la evaluación, es aconsejable diferir estas discusiones a una o varias semanas después de la evaluación, ¿no? No de manera inmediata, sino posterior, y establecer también con recursos humanos el tabulador de cuánto más va a aumentar su sueldo de ese colaborador, por ejemplo. Y bueno, pues en conclusión de esta evaluación del desempeño, de esta retroalimentación sobre la evaluación de desempeño, de manera ideal son los colaboradores quienes saldrán de la entrevista con sentimientos positivos acerca de la organización, de la compañía, de su puesto de trabajo y de sí mismos. Si la reunión da como resultado un ego desinflado, las posibilidades de una mejora en el desempeño pues van a ser inciertas, aunque es imposible cambiar el comportamiento del pasado. Al final, lo que tenemos que pensar es en el desempeño futuro. No puedo cambiar cómo lo hiciste antes, pero puedo mejorar cómo lo vas a hacer a partir de hoy. La entrevista debe concluir con planes específicos y mutuamente convenidos para el desarrollo del colaborador. Recuerden que no se trata de imponer, no es lo que yo quiero, es lo que entre los dos hemos decidido que podría ayudarte a mejorar.
Los evaluadores deben asegurar a aquellos colaboradores que requieran una capacitación adicional que tendrían que recibir próximamente y que sepan que tienen el apoyo total de su líder. Cuando la administración cumple con su parte en cuanto al desarrollo de los colaboradores, ya va a depender del colaborador tener un desempeño aceptable, ¿no? Entonces, cuando realmente la empresa cumple y se hace cargo, el colaborador también lo termina haciendo. ¿Qué planes de acción tenemos que llevar a cabo post entrevista? Una vez que ya finalizó la entrevista, una vez que ya está corriendo el nuevo tiempo para llegar a la nueva evaluación de desempeño, tenemos que considerar elementos clave a documentar. Primero tenemos que documentar los acuerdos específicos. ¿A qué acuerdos llegamos con ese colaborador? Las responsabilidades y los plazos, indicadores de éxito, recursos comprometidos y fechas de revisión. Todas aquellas cosas que establecimos para el momento de llevar a cabo la siguiente evaluación. Y también debemos llevar a cabo un checklist para un cierre exitoso. ¿Qué significa un checklist para un cierre exitoso? Resumir puntos clave, establecer fechas de seguimiento, documentar todos los acuerdos a los que llegamos, validar estado emocional, cómo es que se siente frente a este momento, agradecer el tiempo y mostrar apertura y enviar un resumen por escrito en 24 horas posteriores, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a que esté claro lo que se habló dentro de esta entrevista de evaluación de desempeño. Entonces, creo fundamental que ustedes consideren estos puntos para una vez que se lleve la evaluación, a cabo la evaluación de desempeño, después se lleve la entrevista de evaluación de desempeño y después se haga todo este cierre exitoso. Por eso es que yo les decía que la parte más importante de una evaluación de desempeño no es hacer la evaluación. Sí es importante, pero también es fundamental llevar a cabo este proceso de entrevista. Y bueno, pues una vez que ya pasó todo esto, que ya sucedió la evaluación de desempeño y la entrevista de la evaluación de desempeño, bueno, pues ahora es necesario abordar las cuestiones relacionadas con la carrera y tenemos que comunicarle estas cuestiones a los colaboradores. Es posible definir la carrera como las posiciones ocupacionales que un individuo ha tenido durante muchos años. Hay colaboradores que empiezan en ciertas organizaciones como ayudantes generales y terminan dentro de 10 años siendo supervisores, por ejemplo. Entonces, realmente es importante llevar a cabo este proceso. La planeación de la carrera básicamente es un proceso para lograr que los colaboradores entiendan mejor y desarrollen sus habilidades e intereses profesionales, así como es el momento para usar estas habilidades e intereses de forma efectiva, tanto dentro de la organización como después de que salen de ella. Al final es inevitable que los colaboradores se vayan, pero sí tenemos que apoyarles en este proceso de creación de este plan de carrera. Y bueno, tenemos diferentes tipos de herramientas para crear esta planeación de carrera, como mapas de competencias que se pueden utilizar para visualizar brechas y nos dan como beneficio el plan de desarrollo personalizado. Otra herramienta es el mentoring inverso, donde un junior enseña a un senior, por ejemplo, y básicamente el beneficio es la actualización digital, que es algo que se muestra mucho ahorita, ¿no? Como los niños ya utilizan mejor el iPad o el celular que los adultos. Esta parte es importante. Proyectos Stretch, donde se asignan desafíos con un 20% más para su capacidad y que le dan la preparación para próximos roles, y el Assessment 360 donde le permite un feedback multinivel y un autoconocimiento profesional. Estas herramientas nos pueden servir y también la definición del desarrollo profesional o de la carrera, que básicamente esto es la serie de actividades de toda la vida, ¿no? Todos los talleres que pueden contribuir a la exploración, el establecimiento, el éxito y la realización de la carrera de un colaborador. La planeación de la carrera es el proceso deliberado mediante el cual alguien se vuelve consciente de cuáles son sus habilidades,
cuáles son sus intereses, qué conocimientos tiene, qué motivaciones tiene y todas las características personales que esta persona posee. Requiere información acerca de cuáles son sus oportunidades y sus elecciones y nos permiten identificar metas relacionadas con su carrera y establecer planes de acción para alcanzar metas específicas dentro de la organización. Y bueno, pues estas iniciativas son bastante innovadoras en el desarrollo profesional corporativo. ¿Por qué? Porque nos permiten incluir programas innovadores como estos que yo les voy a mostrar. Hoy en día, para hacer el desarrollo de carrera, podemos proporcionar a los colaboradores un presupuesto de desarrollo profesional de manera individual. Cada individuo puede usar este presupuesto para aprender de ciertas ocupaciones de desarrollo profesional. Ofrecen centros profesionales en las mismas instalaciones o incluso en línea. Estos pueden incluir una biblioteca tradicional o una biblioteca en línea, talleres disciplinarios, materiales acerca de desarrollo personal, talleres acerca de temas afines como administración de tiempo, y por supuesto que también pueden ofrecer instructores de carrera individuales que ofrezcan una guía profesional. También se puede fomentar la inversión de roles, que es hacer que otros colaboradores trabajen temporalmente en diferentes posiciones con la finalidad de que desarrollen una mejor noción de sus fortalezas y de sus debilidades ocupacionales. También se puede establecer un campus corporativo donde se ponga a disposición de los colaboradores ciertos cursos, ciertos programas de carrera y de desarrollo, quizá, mira, y esto también se puede hacer mediante la asociación con universidades o con consultores locales, por ejemplo. Es muy común que se pueda llevar a cabo esto. Y también ayudar a organizar equipos de éxito profesional o equipos de alto desempeño, que estos son pequeños grupos de colaboradores del mismo o de diferentes áreas que se reúnen periódicamente para establecer vínculos y sobre todo apoyarse mutuamente en el logro de las metas. Entonces, esto es bastante efectivo dentro de las organizaciones. Otro tipo de iniciativas innovadoras en el ámbito del desarrollo profesional corporativo es que las organizaciones líderes hoy en día ya están revolucionando sus programas de desarrollo profesional mediante enfoques personalizados y sobre todo tecnologías emergentes. Una tendencia destacada que hoy en día existe es el microlearning, que básicamente esto es ofrecer cápsulas formativas breves de 15 a 20 minutos sobre competencias específicas y estas están combinadas ya con plataformas de inteligencia artificial, que lo que hacen es que recomiendan contenido adaptado a necesidades individuales. La vanguardia del desarrollo corporativo ya al día de hoy incorpora modelos que ya son disruptivos, como lo son los shadow boards, que básicamente son jóvenes talento que asesoran a la alta dirección, o los Hig Assignings, que funcionan como marketplace internos, pero de proyectos esenciales. Entonces, vamos a ver que esto nos va a permitir tener estas 7 claves del desempeño y qué es lo que les quiero compartir ya para finalizar esta sesión. ¿Cuáles son las 7 claves del desempeño? La excelencia del desempeño surge de manera natural cuando las personas comparten una misión, coinciden con los principios que las orientas y algo que habla un autor que a mí me gusta bastante es Covey, porque él habla de las 7 claves que convergen las misiones y los objetivos de los líderes y de sus seguidores. Punto número 1, gozar de atribuciones. Él nos dice que se trata de despertar la fuerza y la energía interior de las personas de manera que satisfagan 4 necesidades. Necesidad número 1, vivir, es decir, la necesidad física de tener comida, ropa, casa, dinero y salud. Vivir es lo fundamental. Necesidad número 2, amar. La necesidad social de relacionarnos con otras personas, pertenecer, amar y ser amados. La necesidad número 3, aprender.
la necesidad mental que tenemos como este sentido de propósito y de congruencia, de progresar y de contribuir. Y la parte número 4, la necesidad número 4 es legar. La necesidad espiritual de dejar un legado, dejar algo significativo que sea muestra de nuestra existencia marcada por la realización y la integridad. Si deja de atenderse o una o varias de estas necesidades, acabamos por sentirnos incompletos y reducimos nuestra calidad de vida. Otra clave para lograr un mejor desempeño de los colaboradores es acuerdos del desempeño para ganar, ganar. Es preciso esclarecer al evaluado cuáles son las expectativas en torno a su trabajo, es decir, cuáles son los resultados deseados, qué es lo que esperamos de él. Sin embargo, pues sí, esto implica especificar métodos, pero también medios. Se deben señalar directrices o principios que nos permitan que los procedimientos sean flexibles, y lo que se tiene que hacer es una relación de los recursos disponibles, pero sin contar cuáles deben utilizar cada persona. Por último, se deben definir indicadores de desempeño, límites de responsabilidad, parámetros de remuneración e incluso consecuencias de si no se desempeña una persona de manera efectiva. Estos acuerdos lo que hacen es que dejan atrás la orientación al control y optan por una orientación a la liberación, lo que brinda a los colaboradores la oportunidad de ejercer iniciativas de manera responsable, despierta la creatividad y sobre todo el talento latente, así como que ganan las dos partes, gana el líder, pero también gana el liderado, ¿no? Gana el evaluador, pero también gana el evaluado. Aspecto número 3, que hoy en día debe haber un nuevo papel del líder. El líder debe ofrecer apoyo, ayuda, capacitación y resolución de problemas, y debe basar su comportamiento en 4 preguntas fundamentales. ¿Cómo marcha tu trabajo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cuáles son tus objetivos? Y sobre todo, ¿cómo puedo ayudarte? El líder no asume el problema, sino que ofrece ayuda y crea condiciones de confianza y genera acuerdos de desempeño. Esto me parece fundamental. Es fundamental llevar a cabo esto. Siguiente punto, la retroalimentación de 360 grados. Si algo habíamos visto durante estas sesiones era la importancia de la retroalimentación de 360 grados. Los líderes, así como todos los miembros de la organización, se deben someter a esta retroalimentación de 360 grados, donde todas las partes se involucren y reciban esta evaluación no de manera anónima de su desempeño, sino que incluya opiniones de sus colegas, de sus subordinados, de los clientes, de los proveedores e incluso llegar al punto número 5, que es la autoevaluación y evaluación del equipo. Cuando las personas gozan de atribuciones, trabajan con acuerdos de desempeño y se orientan con base a la retroalimentación, sí tienen más capacidad para evaluar su propio desempeño, porque saben qué es lo que se espera de ellos, saben qué es lo que tienen que lograr. Y la siguiente punto es la remuneración basada en el valor agregado. En un ambiente de desempeño óptimo, de motivación interna y de acuerdos de desempeño para ganar, ganar, las personas y los equipos incluso pueden decidir cuál va a ser su propia remuneración con base en el principio del valor agregado. Ahí es donde existe un grado elevado de confianza y de respeto por los acuerdos de desempeño, las personas, los equipos, porque entonces son capaces de determinar las formas más eficientes de su remuneración. Y aquí es algo complejo de aplicar, aplica mucho más para áreas de ventas, yo creo que es el área donde más se puede aplicar, pero que son básicamente este valor agregado es como el bono que se ofrece a los colaboradores, ¿no? Estos bonos que se otorgan por el buen desempeño. Y el punto número 7, que es la clave del desempeño, es la iniciativa. Los grados de iniciativa personal pueden cambiar cuando aumentan su capacidad y su madurez y la confianza. Los niveles de iniciativa de ciertos colaboradores son 6. Hay colaboradores que esperan hasta ser llamados. Hay colaboradores que preguntan. Hay colaboradores que recomiendan.
hay colaboradores que actúan e informan de inmediato lo que hicieron, hay colaboradores que actúan e informan periódicamente lo que hicieron y hay colaboradores que actúan solos. Hay que ver qué grado de iniciativa o qué nivel de iniciativa tienen nuestros colaboradores y sobre todo ver a qué nivel nosotros queremos llevarlos, ¿no? Porque sí mucho depende del líder. ¿A qué nivel quiere llevar a sus colaboradores? Entonces, lo importante es combinar el grado de iniciativa con la capacidad de la persona. Cada colaborador tiene una capacidad completamente distinta y nosotros sabemos la capacidad que tiene nuestro colaborador. Entonces, tenemos que aplicarlo dependiendo de las capacidades que nosotros podamos detectar. Y bueno, pues como conclusión de la sesión del día de hoy, el verdadero poder transformador de las evaluaciones sí va a radicar en su capacidad para generar un ciclo virtuoso de mejora continua. Este ciclo virtuoso comienza con una valoración objetiva del desempeño, sigue con una retroalimentación constructiva y culmina con una planeación de acción personalizada. Se hace la evaluación, se hace la entrevista de retroalimentación y se crea planes de mejora, planes de vida y carrera. Organizaciones líderes han descubierto que cuando este proceso se implementa consistentemente, el 78% de sus colaboradores reportan sentimientos de crecimiento profesional e incluso el 62% muestra mayor compromiso organizacional. Y al final eso es lo que toda organización quiere. Quiere compromiso, quiere lealtad, quiere sentido de pertenencia por parte de sus colaboradores. Así que las evaluaciones de desempeño sin duda ayudan a fomentar una cultura de mejora continua y a alinear el rendimiento individual con los objetivos y valores de la organización. Básicamente es una herramienta indispensable en cualquier empresa que se esfuerza por los logros y las mejoras de los resultados posibles sin descuidar la experiencia del colaborador. Pues agradezco mucho su tiempo y su asistencia a esta sesión. Nos vemos en la siguiente sesión, que ya prácticamente sería la última. Gracias por su tiempo, gracias por quedarse al final de esta clase y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.